en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, a partir del verso 19 hasta el verso 22. Hoy vamos a continuar meditando bajo el título Exhortaciones finales a una iglesia triunfante. Dice la Escritura: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hace 8 días comenzamos a hablar de estas exhortaciones finales que el apóstol Pablo le está haciendo a estos creyentes de Tesalónica, y dijimos que utilizando 7 principios espirituales, el apóstol quería darles las últimas recomendaciones a los creyentes de esa congregación. Y estos principios, que son declaraciones concisas, resonantes, que a pesar de la brevedad dan a los creyentes las prioridades de la vida cristiana para tener una vida victoriosa. Esas 7 acciones, que son verbos, no son adjetivos ni sustantivos, son verbos, lo cual implica acción, movimiento, compromiso, responsabilidad, acción de cada creyente. Porque recuerde que hay 2 cosas en la vida cristiana. Una es la soberanía divina, Dios hace las cosas, pero usted y yo tenemos lo que se llama la responsabilidad humana. Él nos da el mensaje, pero usted y yo tenemos que buscar. Dios nos ha puesto su palabra, 66 libros inspirados, pero es usted y soy yo quienes vamos y nos exponemos a la palabra para alimentarnos a través de ella. A través de estas 7 acciones que son verbos, no verbos en el futuro ni en el pasado, verbos en el presente, y un presente continuo, que quiere decir que todos los días tenemos que vivir a la luz de eso, y que también es un verbo activo, no es un verbo pasivo, sino un verbo activo en donde yo soy el que tomo la iniciativa para llevar a cabo esta acción. Entonces nos está diciendo el apóstol: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Lo vimos hace 8 días. Pero hoy nos vamos a enfocar en las últimas 4 recomendaciones. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces es evidente que aquí hay una acción del creyente, unos mandatos que son imperativos para nuestra vida. Y en el primer versículo, en el versículo 19, entonces viene la primera recomendación: no apaguéis al Espíritu. Ese mandamiento es una expresión que claramente denota una relación entre el creyente y el Espíritu Santo. Es la doctrina del Espíritu Santo lo que el apóstol está enfocando aquí. Es un concepto que encontramos en la Biblia denominado la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, en donde yo debo ahondar en la obra del Espíritu Santo. Recuerde, el Espíritu Santo es el que aplica la obra redentora de Cristo al creyente. Es el encargado de suministrar la iluminación al creyente para que él pueda aplicar la obra de Cristo a su vida. Jesús dijo: yo me voy, es necesario que yo me vaya, pero les enviaré el Consolador. Él será el que los guíe a ustedes y los guíe a toda verdad. Y el apóstol está diciendo, en cuanto a esa relación, le dice al creyente respecto al Espíritu Santo: no apague al Espíritu Santo. Uno de los errores que el creyente puede cometer, y que es una palabra que tenemos que tener mucho cuidado, es no llamar al Espíritu Santo algo. O sea, el Espíritu Santo no es algo.
No es como algunos lo dicen, que es una fuerza interna o que es la fuerza del Padre. No, nosotros tenemos que conocer e identificar muy claramente que el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Es la persona del Espíritu Santo, y por ser Dios el Espíritu Santo tenemos que tener muy claro que tiene entonces propiedades personales con las cuales nosotros nos vamos a identificar o nos vamos a relacionar. Quiero mostrar brevemente esas propiedades personales del Espíritu Santo. Número uno es que posee inteligencia, es un ser con inteligencia. La Biblia dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. No es una fuerza etérea, no, es un ser que posee voluntad en sí mismo. Cuando se habla de los dones espirituales, Pablo escribe a los Corintios y les dice en 1 Corintios 12:11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos aquí el Espíritu que tiene inteligencia y que tiene también voluntad, que posee poder. Hay poder en sí mismo en el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también es un ser que se expresa. Allí en Hechos capítulo 13, el verso 2, dice que estando juntos algunos creyentes de la iglesia en Antioquía, el Espíritu Santo dijo: separadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he encomendado, y habiendo orado por ellos, los enviaron. El Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Dice la Escritura, hablando en Romanos 8:26, que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces no es una fuerza externa, no es algo impersonal, no es algo lejano, no es algo que nosotros no podamos percibir en nuestro espíritu. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero también el Espíritu Santo nos guía, nos direcciona. Jesús le dijo a sus discípulos, San Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de ¿qué? De venir. Entonces el Espíritu Santo intercede por mí, me guía, me dirige. El Espíritu Santo hace la obra en mi vida, y la pregunta es en esta mañana: si nosotros silenciamos al Espíritu Santo, si nosotros apagamos el Espíritu Santo, entonces ¿qué puede ocurrir con nosotros? Si lo que la Biblia nos está mostrando, por el contrario, es lo que Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Al creyente se le está pidiendo, en vez de opacar, en vez de apagar el fuego del Espíritu Santo, se le está pidiendo que lo avive. Hermanos, el Espíritu Santo es tan sensible en nosotros que la Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser contristado. En Efesios capítulo 4, el versículo 30, dice la Escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es una persona. Ahora, no quiere decir que porque no tiene cuerpo como nosotros, no es una persona. Porque en realidad la personalidad no está relacionada a un cuerpo. La personalidad está relacionada a un espíritu. Usted tiene personalidad, pero la personalidad suya no está en el cuerpo. La personalidad suya está en su espíritu. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Y ese Espíritu Santo puede ser ¿qué? Contristado. Puede ser apagado por nosotros mismos. El Espíritu Santo puede enojarse.
tiene carácter, tiene temperamento. Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, hablando del Espíritu Santo. Pero también puede ser tentado. ¿Recuerdan ese episodio allí en la iglesia primitiva, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en donde Ananías y Zafira secretamente retuvieron un dinero que habían prometido públicamente? Y entonces el apóstol Pedro llama a Zafira, la esposa de Ananías, y le dice entonces estas palabras: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de las personas que han sepultado a tu marido y te sacarán también a ti. Ahí el Espíritu Santo obró en esa vida y esa mujer murió al igual que su esposo. Tentaron al Espíritu Santo. Y finalmente el Espíritu Santo puede ser resistido en esa relación entre el creyente y el Espíritu Santo. Pablo le dijo a los fariseos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros resistís al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo tiene una función, una labor en nuestra vida, tiene un ministerio en nosotros, es el que aplica la obra de Cristo en nosotros, es el que nos guía, es el que nos revela, nos ilumina nuestra mente, pero el creyente en algún momento puede resistir la voz del Espíritu Santo en su corazón. Por eso las últimas palabras que Pablo está dando aquí entonces es: hermanos, no apaguen, no extingan al Espíritu Santo, no lo callen, no lo resistan, no lo tienten. Matthew Henry dijo: no apaguéis al Espíritu Santo, lo cual es igual a decir: eviten darle rienda suelta a los deseos y afectos carnales, pensando solo en las cosas terrenales, obstaculizando el crecimiento de la gracia de Dios en sus vidas. No le pongan una espadadrapo en la boca al Espíritu Santo para que no hable a sus conciencias, no hable a su espíritu, no les guía, no les pueda dirigir. No apaguen el Espíritu Santo, porque Él es el encargado de iluminar nuestras mentes. Es la única manera en que nosotros podemos entender las Escrituras, mediante la iluminación del Espíritu Santo. No hay otra forma. La Biblia dice que el hombre natural no percibe, no capta, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura, y no las puede entender, pues se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Pero el hombre espiritual, el hombre que tiene el Espíritu Santo, mediante la iluminación del Espíritu Santo, él puede entender, él puede analizar, él puede comprender lo que Dios le está mostrando a través de la palabra. Prueba de ello es que Nicodemo no entendía. Y cuando habló con Jesús en algún momento, y Jesús le habló acerca del nuevo nacimiento, entonces Nicodemo dijo: entonces debo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez. Y Jesús le dijo: no, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. Si te he dicho cosas terrenales y no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si te digo que las espirituales? Por eso le dijo: te es necesario nacer del agua y de ¿qué? Y de el Espíritu, para que puedas entender lo que te estoy diciendo. Entonces surge una pregunta en esta mañana: ¿qué va a pasar con nosotros si nosotros silenciamos al Espíritu Santo en nosotros? Si no seguimos la recomendación que el apóstol está haciendo aquí mediante esta exhortación, este imperativo: no apaguéis al Espíritu. Más bien, en vez de apagarlo, avívenlo.
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo me lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así me lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Váyase allí a Colosenses capítulo 3. El versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Así se llena usted del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es el resultado, es el producto de llenarse de la palabra de Dios. La palabra inspirada de Dios en nosotros, abundantemente en nuestros corazones, producirá en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Por eso avivamiento sin palabra no puede haber. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la palabra de Dios, de Cristo, more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de ¿quién? De Él. Pero esto comienza con la palabra. Esto comienza con la palabra de Cristo morando en abundancia en vuestros corazones. Los que más debieran estar llenos de la palabra debieran ser los músicos, porque ellos son los que van a ministrar luego los himnos y los cánticos espirituales. Pero esa gente tiene que tocar reaccionando ¿a qué? A la palabra. Y entonces esa será una adoración coherente con la palabra de Dios. Pero no es el producto o movidos por una emoción humana. Pero ¿qué nos dice también el apóstol? Váyase allí a Gálatas 5:16, versículo conocido. Gálatas 5:16. Aparte de decirnos que seamos llenos del Espíritu Santo, te aconsejo que avives el fuego del Dios que está en ti. Entonces se nos dice también, capítulo 5, el versículo 16, se nos dice contundentemente, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Ahora se nos dice, anden en el Espíritu. ¿Y cómo voy a andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es estar lleno de la palabra de Dios, y será el Espíritu el que me dé las pautas bíblicas, escriturales, para que yo pueda vivir a la luz de lo que la palabra inspirada por el Espíritu me ha dicho a mí que debo hacer. Andar en amor, en gozo del Espíritu, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Eso es andar en ¿qué? En el Espíritu. Andar en el Espíritu se nota en las relaciones que usted y yo tenemos. Cuando nos vulneran nuestros derechos en muchas ocasiones, ¿cómo reaccionamos nosotros? Estamos mostrando si andamos o no andamos en el Espíritu. ¿Cómo voy a demostrar yo que estoy andando en el Espíritu? Con paciencia, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza. Vas a mostrar cómo andas en el Espíritu frente a la tentación, si tienes o no dominio propio para no dejar llevarte de las emociones o de los deseos carnales. Ahí vas a mostrar si andas o no en el Espíritu. Es en la práctica, es en el día a día, es en la vida cotidiana que estamos mostrando si andamos o no andamos en el Espíritu. ¿Cómo reacciono yo? Ahí estoy mostrando si ando o no en el Espíritu. Vuelva allí a 1 Tesalonicenses 5, 17, 19. No apaguen entonces al Espíritu. Antes, por el contrario, avívenlo. Antes, por el contrario, fortalezcanlo. Antes, por el contrario, procuren vivir en el Espíritu y no satisfagan. ¿Cómo vivo en el Espíritu? No satisfaciendo los deseos de la carne, no buscando ocasión para la carne.
Así estoy viviendo en el Espíritu. La segunda recomendación, principio o imperativo que el apóstol da ahora es verso 20. No menospreciéis las profecías. Hermano, están conectadas, están ligadas. No apagar al Espíritu y no menospreciar las profecías están ¿qué? Ligadas. Hemos hablado de la palabra de Dios. No menospreciar las profecías. Estas palabras pueden referirse a una revelación hablada de Dios en el tiempo de la iglesia primitiva. Hasta ese momento había profetas entre ellos. ¿En razón a qué? De que todavía no se había establecido el canon bíblico de las Escrituras. La revelación no había sido completada y entonces en las iglesias locales todavía había profetas y entonces la iglesia era ¿qué? Edificada. Pero traída la revelación, la palabra profética más segura, la revelación es completada y ese ministerio queda cesante. Ahora la palabra profética es la exposición de esa palabra inspirada por el Espíritu Santo a la cual nosotros hacemos caso, como dice el apóstol Pedro, allí en segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 19, acompáñame a mirarlo, segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 19. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis también en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros ¿qué? Corazones. La palabra profética más segura. Porque el apóstol Pedro les está diciendo a los creyentes, hermanos, yo tuve unas experiencias muy significativas con el Señor. Mire lo que dice el versículo anterior. Verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Está hablando quién? Pedro está diciendo, yo vi la gloria de Jesús en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración. Verso 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte. Nosotros la oímos. Tranquilamente el apóstol Pedro hubiera podido llegar a una iglesia como estas, pararse en un púlpito y decirles, hermanos, les voy a contar las experiencias que un día tuve en el monte y cómo yo pude oír la voz de Dios cuando le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Pedro no hizo eso. Mire lo que dice el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más qué? Más segura. A la cual palabra hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ustedes tienen que estar atentos, ¿es a qué? A la palabra profética más segura. Porque no son fábulas artificiosas, no son historias, no son experiencias personales, porque la historia suya, la experiencia suya es muy diferente a la mía, pero la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es la expresión del carácter de Dios y la palabra de Dios no va a cambiar. Entonces Pedro está diciendo que nuestra visión debe estar fijada en la palabra de Dios. Por dicha razón el apóstol está diciendo aquí, no apaguen al Espíritu, pero no menosprecien las profecías, no las menosprecien. Ustedes no pueden ignorar, no pueden dejar a un lado la palabra profética más segura. ¿En razón a qué, hermanos? A que la palabra y la profecía que hoy tenemos nosotros en nuestras manos, la palabra profética más segura, es la que Dios utiliza para direccionar al creyente y direccionar a la iglesia.
a la iglesia. Es la manera que Dios ha definido, determinado para dirigir la iglesia. No otra forma. No hay otra forma de dirigir la iglesia, de exhortar la iglesia, de alentar a la iglesia, de disciplinar a la iglesia. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Hay varios registros. La palabra de Dios fue lo que dirigió la conquista de Josué y el pueblo. Dios no le dijo a Josué: bueno, Josué, tú eres un guerrero, tú eres un hombre muy fuerte, eres un destacado lancero, entonces yo te voy a usar por eso. No le dijo eso. Josué 1:8 le dijo: este libro de la ley, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Pero no desmayes, sé valiente. ¿Valiente para qué? Para guardar todo lo que está escrito en este libro, y entonces yo haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero debes seguir esto. La conquista de la tierra prometida es el resultado de un hombre, de un pueblo que se sometió ¿a qué? A la palabra de Dios. El Salmo capítulo 1 nos muestra cómo la palabra de Dios es lo que prospera el camino. Hablando del hombre que medita en esas palabras, dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Esta palabra. Y entonces Pablo está diciendo: no menosprecien la palabra, no la menosprecien, no la tengan en poco. Es lo que genera el avivamiento, hermanos. Y repito, avivamiento sin palabra no es avivamiento. En los círculos cristianos se escucha mucho decir que hay un avivamiento en tal parte. Bueno, vamos a probar si ese avivamiento es producto de la palabra o es producto de la iniciativa humana. Nehemías capítulo 8, recuerda, ellos habían estado en el exilio 70 años, y cuando regresaron a Jerusalén, el rey Artajerjes les dio la oportunidad de que ellos volvieran a reconstruir la ciudad, volvieran a levantar los muros, volvieran a sacrificar en el templo a Dios sacrificios y todo esto. ¿Y sabe cómo comenzó ese avivamiento? ¿Sabe cómo comenzó esa reconstrucción de esa ciudad? Váyase allí a Nehemías capítulo 8. ¿Cómo comienza un avivamiento en una iglesia o en una ciudad? Verso 1. Vean del verso anterior, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajera, ¿qué cosa? El libro. Trae el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Vamos a comenzar de nuevo. Entonces traigan el libro, tráiganlo. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba, desde que salió el sol hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. ¿Qué está diciendo? Estaban atentos. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba
Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, ahí estaban los líderes. Oído a esto, ahí estaban los líderes. Esos líderes tienen que estar al lado de la palabra. Estaba Pedaías, Misael, Malcías, Hasún, Hasbadanas, Zacarías y Masulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. ¿Qué nos van a decir? Versículo 6: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, así sea, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose en tierra. Y los levitas, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendían la lectura. Impresionante, hermanos. Eso es un espectáculo. Estaban todos atentos y poniendo el sentido a lo que estaban escuchando. Versículo 8, 9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fue tan impactante ese momento que al oír la palabra de Dios fueron compungidos y lloraban. Y dice el verso 10: luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Compartieron, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová. Pero ¿qué fue lo que les produjo? Les produjo gozo. Estaban oyendo. ¿Qué estaban oyendo? La palabra, hermanos. Hermanos, los avivamientos comienzan con la palabra, no comienzan con otra cosa. No es una iniciativa humana, no es algo humano, no, es cuando le damos la prioridad a la palabra, cuando hay un púlpito donde se predica la palabra, donde hay espacios donde se habla de la palabra, se abre la palabra y oímos la palabra y ponemos el sentido en la palabra, Dios empieza a hacer un verdadero avivamiento en nuestras vidas. Es allí donde Dios obra y hace lo que tiene que hacer. Los apóstoles predicaron la palabra, Jesús predicó la palabra. Nosotros hoy debemos predicar también la palabra y no podemos menospreciar la profecía, no podemos menospreciar el mensaje, no podemos ser indiferentes a la palabra, no podemos ser faltos de apetito respecto a la palabra. Fue la recomendación que Pablo le dio a Timoteo. Lo leíamos al principio de este culto. Segunda de Timoteo 4:1. Voy a leer la versión internacional. En presencia de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, Timoteo: predica la palabra, predica, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, predícales. Si oyen, predícales, y si no oyen, predícales. Porque esa palabra corrige, reprende, anima con toda paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo, le dice Pablo a Timoteo, y se lo decimos en esta mañana a ustedes también, hermanos: llegará el tiempo en que no van a tolerar la doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan novelerías que quieren oír, tonterías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad, se volverán a los mitos, se volverán a las fábulas, se volverán a las historias y a los cuentos y a la manipulación humana. Pero dice el versículo 4, el versículo 5: pero tú, por el contrario, sé prudente
en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la predicación y a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio, no estés divagando por allí, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Como le dijo Dios a Ezequiel, predícales, ellos no te van a oír, pero ellos sabrán que hubo profeta entre ellos. Dios envía predicadores y dejará la constancia de que ahí hubo un predicador que les predicó la palabra. Si oyen bien, maravilloso, y si no oyen, entonces sabrán que hubo profeta entre ellos. Juan Calvino dijo estas palabras: debemos escudriñar las Escrituras, probar todas las cosas para retener lo que es bueno. Así de que Pablo entonces está diciéndoles allí, vuelva allí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 20, no menosprecien ¿qué? Las profecías, no las menosprecien. No le den la espalda a la palabra. Pídanle a Dios que les dé hambre, que sintamos la necesidad de la palabra. Hermano, ¿tú qué sientes cuando pasas tantos días sin abrir este bendito libro? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes en tu espíritu? ¿Qué sientes en tu alma? Cuando no oyes, ¿qué se genera dentro de ti? Esa debiera ser una voz de alarma para ti. Si no sientes hambre, así como sientes hambre cuando no has comido en la mañana y ya son las 2, 3 de la tarde, comienzas a ver ya un poco tenue y tus energías comienzan a faltarte y tu voz se entrecorta porque hay debilidad por falta de alimento, y quizás pasas un día y no has comido nada materialmente y sientes el desfallecimiento. Lo mismo debieras sentir cuando no escuchas la palabra por un tiempo. Me desfallezco. El salmista David dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, que el alma mía, mi alma tiene que sed del Dios vivo. Y se pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo será domingo? Yo quiero ir a escuchar. ¿Cuándo será que yo me siento y tengo el espacio para leer, escudriñar la palabra? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No menosprecien las profecías. Versículo 21. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Hay que ahondar en la Escritura, hay que profundizar en la Escritura. Pablo entonces le dice a Timoteo estas palabras respecto a escudriñar. A lo que Pablo está diciendo aquí: no, examínenlo todo, retengan lo bueno. ¿Pero de qué está hablando? De la palabra. Escudriñen la palabra y miren, usted y yo nos convertimos en esa bodega donde la palabra llega a nuestros corazones. Afortunadamente hoy los mensajes están a disposición. Usted puede volver a escucharlos, sentarse y volver a oír, volver a oír, volver a oír. Dos textos importantes que nos dicen a nosotros lo que somos: retenedores de lo bueno. Pablo le escribe a Tito, vaya ya a Tito 1:9. Dice: retenedor de la palabra fiel debe ser el creyente. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué debe ser usted y qué debo hacer yo? Un retenedor ¿de qué? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Se va usted a su casa con ese mensaje en su mente y vuelve y medita. ¿Lo retiene? ¿Lo retiene? Pablo también escribe a Timoteo, capítulo 1, el verso 13 de segunda de Timoteo, le dice: retén la norma o la forma de las sanas palabras que oíste de mí. En la fe y el amor en Cristo Jesús, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en ti o en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Lo que has oído, reténlo en tu corazón y ponlo en práctica. De eso se trata lo que el apóstol está diciendo aquí. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Almacénenlo,
guárdenlo para que puedan vivir a la luz de eso. Los judíos eran muy expertos ¿en qué? En escudriñar. Eran muy expertos en escudriñar, en conocer el detalle de la Escritura. Y quiero hacer esa salvedad en esta mañana, hermano, porque hay quienes son muy inquietos para escudriñar, pero a la hora de aplicar se quedan cortos. Mire lo que dice San Juan 5:39. ¿Qué le pasaba a los judíos de la época de Jesús? Ellos escudriñaban y escudriñaban y escudriñaban y escudriñaban y escudriñaban, pero a la hora de practicar, nada. Verso 39. Jesús le dijo a los judíos: escudriñáis las Escrituras. O sea, ustedes investigan, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es una afirmación, eso no es una recomendación. Y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Dios le dice a los judíos: ustedes son muy investigadores, muy diligentes para investigar y escudriñar, porque ustedes creen que allí está la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Les está diciendo el Señor. Pero ¿qué dice el verso 40? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ustedes escudriñan, ustedes indagan, ustedes buscan, pero a la hora de la verdad, cuando esa Escritura me muestra a mí, le muestra a Cristo, entonces no quieren venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. Es decir, cuando Pablo dice escudriñarlo todo y retener lo bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Si usted es de los que escudriña e investiga, entonces dígale, pase al paso siguiente, dígale al Señor: Señor, gracias por mostrarme esto. Entonces ahora lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y termina diciendo el apóstol, vuelva allí a Primera de Tesalonicenses: examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de ¿qué? De mal. Absténganse de toda clase de mal. Eviten toda clase de mal. Apártense de toda clase de mal. Otros significados: manténganse alejados del mal, manténganse distantes del mal, difieran del mal, apártense del mal. Pero ¿cómo podrá un creyente alejarse del mal? ¿Cómo podrá un creyente evitar el mal, apartarse del mal, mantenerse alejado y a distancia del mal, si él no escudriña las Escrituras, si él desprecia la palabra profética y si él tiene el Espíritu Santo apagado? Es como un auto que los pilotos que tiene están fundidos y el auto se queda sin agua, sin refrigerante, o se queda sin gasolina, o se queda sin aceite el motor y tiene fundido el bombillito de lubricación donde le mide la temperatura o la aguja que le indica. Los controles están malos y él sigue avanzando y sigue avanzando hasta que finalmente el motor ¿qué? Se funde. Eso es lo que hace la palabra profética en nosotros, guiada por el Espíritu Santo. Permite que cuando nos estamos acercando al mal, inmediatamente empieza ¿qué? A alumbrar. Pero ¿qué hacen algunos? Silencian la alarma, el despertador, y sigue durmiendo. Y el despertador vuelve y usted tiene un compromiso y tiene que llegar a tiempo y el despertador está ahí, vuelve y lo calla. O le pone una almohada encima, o lo mete bajo la cama y sigue. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. No callen el espíritu, no menosprecien las profecías, escudriñen todo, retengan lo bueno y apártense de toda clase de ¿qué? De mal. Hermano, estas acciones que acabo de mencionar son el resultado de llevar a cabo las acciones anteriores.
Me explico. Para apartarse usted y yo del mal, tenemos que haber examinado todo. Tenemos que haber retenido lo bueno aquí. Tenemos que haber valorado y no menospreciado la palabra profética. Y tenemos que haber avivado el fuego del Espíritu Santo en nosotros. El creyente dirigido y controlado por el Espíritu Santo. El creyente que ama y anhela el oír la palabra de Dios. El creyente que ha examinado y retenido las sanas palabras tendrá todo el criterio para evitar toda clase de ¿qué? De mal. Es la única manera. Pero un creyente ignorante de las Escrituras, un creyente negligente y perezoso, un creyente indiferente a la palabra, será una presa fácil del mal. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó entendimiento, le faltó conocimiento. La Biblia dice que el hombre prudente ve el peligro y ¿qué? Y se aleja, pero el necio caerá en el abismo. Pablo le está diciendo entonces a ese creyente: no apague el espíritu, no menosprecie la profecía, examínelo todo, saque lo bueno y apártese de todo mal. Termina entonces Pablo estas exhortaciones con una excelente advertencia: apártense de toda apariencia de mal. Escúcheme bien esto: apártese de toda apariencia de mal. Matthew Henry termina diciendo: debemos abstenernos del pecado y de todo lo que se parece al pecado, todo lo que conduce al pecado y todo lo que bordea el pecado. El que no se asusta de las apariencias del pecado, el que no evita las ocasiones de cometer pecado y el que no evita las tentaciones y los acercamientos al pecado, no se mantendrá por mucho tiempo sin cometer pecado. No pasará mucho tiempo hasta que caiga en pecado. Unas conclusiones finales en esta mañana. Hoy nosotros debemos ser conscientes como creyentes que debemos mantener una sana relación con el Espíritu Santo, quien está produciendo en nosotros la santificación progresiva en nuestras vidas, llevándonos día a día a ser como Cristo. El Espíritu Santo los va a guiar a ustedes. Debemos preguntarnos esta mañana: ¿estamos dando el valor, la importancia y la prioridad a la palabra de Dios, la cual es el instrumento utilizado por Dios hoy para direccionar nuestras vidas y la vida de la iglesia? ¿Es para nosotros esta palabra la antorcha y el faro que nos dirige y que nos guía? Finalmente, un ruego en esta mañana: anhelemos cada vez más estar más distantes de todo lo malo, por pequeño e insignificante que parezca, que nosotros podamos estar distanciados de todo lo que implique algo malo. Y pidamos a Dios en esta hora que nos demos al trabajo de examinar cada cosa que llega a nuestra vida mediante el filtro de la voluntad de Dios y de su perfecta palabra. Que todo, como dijo Pablo, lo llevemos cautivo a la obediencia ¿a qué? A Cristo, a la palabra. Todo pase por el filtro en nuestra vida. Será la manera en que tengamos una vida cristiana victoriosa y que haya una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Estemos en pie en esta mañana. Tenga la bondad. Le voy a hacer una pregunta muy directa y muy concreta. ¿Cuántas veces se detiene usted a leer la palabra? ¿Cuántas veces diario o semanalmente usted está sacando tiempo para escudriñar, indagar, profundizar en las Escrituras? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo medita? Se saca tiempo para meditar en lo que usted ha leído o usted ha escuchado. ¿Cuánto tiempo está sacando por día o semanalmente para meditar en la palabra? ¿Cuánto tiempo está usted utilizando para evaluarse a sí mismo si usted está aplicando verazmente la palabra en su vida? ¿Cuánto tiempo lo está haciendo? ¿Cuántas veces lo está haciendo? Cada uno de nosotros tiene una respuesta. Mi hermano, es imposible vivir la vida cristiana sin llenar nuestra mente de la palabra de Dios, porque será la espada que el Espíritu utilice para
que podamos vencer en la vida cristiana. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por el Espíritu Santo que tú nos has dado, que es el que nos dirige, que es el que nos alienta, el que nos fortalece, el que intercede por nosotros, el que nos ayuda en nuestras debilidades y el que nos ilumina para poder entender la palabra profética más segura. Esa palabra que es como una antorcha que alumbra, esa palabra que es como un faro en medio de una tormenta, que es la que nos dirige. Señor, permite que nuestra mente, nuestro corazón habite abundantemente la palabra tuya, que ella nos pueda dirigir, orientar, y de esa manera podremos abstenernos de todo tipo de mal. Hoy estamos bombardeados en los medios de comunicación, en los colegios, nuestros hijos están siendo bombardeados, en la universidad. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Únicamente con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Será la única manera en que nosotros podamos vivir esta vida cristiana de una forma correcta. Señor, ruego por esta iglesia que pueda haber siempre el deseo, el anhelo, esa hambre por la palabra. Que podamos meditar continuamente allí en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra habitación, mientras estamos a solas contigo. Padre, podamos leer, meditar, indagar, escudriñar y gozarnos en esa palabra. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Gracias por escuchar y compartir este mensaje a otros. Esperamos que haya sido de edificación para los creyentes y luz para los que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Para más información, consulte los diferentes enlaces en nuestra página principal.